Buenos días chicos y chicas, vamos a empezar a hacer la actividad de campamento, que es una tarea del campamento que es primordial, que es el armado y el desarmado de la carpa. Las carpas va a ser el lugar en donde nosotros vamos a dormir y donde vamos a guardar nuestras pertenencias, donde nos vamos a refugiar si está lloviendo de una forma leve, así que bueno, es muy importante que el armado de la carpa esté bien hecho. Para empezar, lo ideal es hablar un poco de cuál es el lugar ideal para poder hacer el armado de la carpa. Y hay que tener en cuenta diversos factores. El primero, de la ubicación, es que tenga acceso, un buen acceso, ya sea para el ingreso o para el egreso de la zona de campamento, ¿sí? Por alguna cuestión de emergencia, por algún motivo de urgencia, es necesario entrar o salir rápido, retirar algunas cosas, volver al lugar de campamento, lo que sea, el acceso tiene que estar despejado. Segundo punto, el armado de la carpa tiene que ser en una zona libre de árboles encima. Cualquier rama, cualquier viento fuerte puede tirarlas, puede caer algo sobre el techo de las carpas y lastimarnos. Y el tercer punto es colocar la carpa en un lugar que sea un terreno elevado para evitar las inundaciones, lejos de lugares de río donde pueda haber crecidas, y también colocarlo en un terreno llano, ¿sí? En un terreno en el que haya la menor cantidad de piedras posibles, en el que no haya pastos altos, en el que no haya basura. ¿Para qué? Para evitar que la carpa se perfore, se rompa o no sea incómodo dormir a la hora de acostarnos. Muy bien, una vez que ya hablamos de cuál es el lugar ideal para colocar una carpa, para hacer el armado de la carpa, vamos a hablar un poco de sus materiales, ¿sí? La carpa está compuesta de 5 elementos principales. Pueden variar según el tipo de carpas que sean, de la cantidad de espacios o habitaciones para la cantidad de gente que sea, pero los elementos principales son siempre 5 cuando estamos hablando de las carpas del estilo iglú, ¿sí? Estas carpas tienen los 5 elementos que son la lona, que incluye el techo de la carpa y el suelo de la carpa. El segundo elemento es el cubretecho, ¿sí? Es un elemento impermeable, es otra lona impermeable que nos sirve para evitar que entre agua y humedad a la carpa. El tercer elemento que tenemos son los parantes, ¿sí? Los parantes son unas varillas, pueden ser de plástico, pueden ser de fibra de carbono y metálicas. Son los elementos que le dan estructura a la carpa, ¿sí? El elemento sólido que le permite sostenerse en pie. El cuarto elemento son los vientos. Los vientos son unos hoguines que están atados al cubretecho de la carpa, principalmente en la mayoría de las carpas, y son justamente para evitar que el viento nos levante y nos vuele la carpa en plena noche. Así que es muy importante y hay que tener en cuenta cómo se colocan, que eso lo vamos a ver luego. Y por último, los últimos elementos que vamos a utilizar para el armado de la carpa, que son fundamentales, son las estacas. Las estacas van a hacer que nuestra carpa se quede totalmente adherida al suelo, ¿sí? Clavada al suelo, y es fundamental realizar un buen clavado de las estacas justamente para que la carpa quede bien colocada. Así que ahora vamos a pasar a demostrar cómo es el armado de la carpa. Una vez elegido el lugar, sabiendo que es el lugar ideal para colocar la carpa, lo primero que vamos a hacer es sacar la carpa de la funda, y una vez con la carpa afuera vamos a separar los elementos. En este caso tenemos las estacas por un lado y la lona con el cubretecho. Esta carpa que les estoy mostrando acá tiene el cubretecho ya enganchado con la lona de la carpa, así que no va a ser necesario colocarlo posterior al clavado de las primeras estacas. Muy bien, una vez sacados los elementos vamos a empezar a nombrarlos nuevamente para tenerlo un poco más organizado. Tenemos la lona de la carpa con el cubretecho, tenemos los parantes, uno que ya está armado, otro que lo vamos a mostrar cómo se arma, y tenemos la bolsa con las estacas, que como pueden ver son unos elementos metálicos, justamente unas estacas que se van a clavar al suelo para sostener la carpa adherida a él. Los parantes son las varillas que tienen un elástico adentro, son los que le va a dar solidez pero a la vez flexibilidad para poder colocarlos dentro de la carpa y que la sostengan en pie. El armado del parante es muy sencillo, simplemente hay que encastrar las varillas una con la otra, ya tienen el elástico adentro, así que no es necesario pasar el elástico. Y una vez que ya esté listo el parante, vamos a pasar a la siguiente parte del armado. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar las estacas que van a sostener la base del suelo. Para eso vamos a pasar las estacas por las arandelas que están en las puntas de cada una de las puntas de la carpa. Están en las puntas de cada una de las puntas de la carpa. Voy a empezar de nuevo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es adherir
Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es adherir la carpa al suelo. ¿Cómo? Clavándolo con las estacas. Lo primero que vamos a hacer es atravesar la estaca a través de una de las arandelas de las puntas y ahí clavamos en el suelo la estaca a 45 grados apuntando hacia el centro de la carpa. Una vez que la estaca está clavada, vamos a pasar a clavar las siguientes estacas en las otras 4 puntas de la carpa. Una vez que clavamos la primera estaca, hay que tener en cuenta dos cosas. Para que quede bien tensa la carpa, va a ser necesario clavar la segunda estaca en línea oblicua hacia la primera que clavamos. Es decir, si yo clavé la estaca en la punta de allá, ahora la voy a tener que clavar en esta punta de acá para que quede bien tensa. Y luego vamos a clavar las 2 estacas en la línea opuesta. Muy bien, ahora que ya tenemos las 4 puntas de la carpa clavadas con las estacas, en cualquier carpa regular, lo primero que se haría a continuación es poner los parantes en la lona de la carpa y luego atar el cubretecho. Esta carpa, al ser una carpa de montaña, si bien es un estilo de carpa iglú, ya tiene el cubretecho atado a la lona de la carpa y los parantes, en vez de ir en la lona de la carpa, van sobre el cubretecho. Así que a continuación lo que vamos a hacer con estas carpas es poner los parantes. Esta carpa en particular tiene 2 puntas el parante que son distintas, una punta con una bolilla de plástico y otra punta con una bolilla de metal. La bolilla de plástico va a ser tope con el final de la guía, de la guía de donde va el parante, y la punta de metal va a ser tope con, a ver que lo encuentre, ahí está. Va a ser tope con una muesca de plástico que es lo que lo va a sostener firme. Así que lo que vamos a hacer ahora es colocar el parante a través de la guía. Muy bien, ya colocamos el primer parante, todavía no lo ajustamos ni levantamos la carpa porque lo que hay que hacer es colocar el segundo parante. Va a tener la misma función. Este es el más cortito, es la parte trasera de la carpa. Ya pasamos los 2 parantes por las guías, ahora lo que queda es levantar la carpa. Vamos a tensar el parante y vamos a buscar la muesca plástica que nos va a permitir mantener firme este parante. Una vez colocado, como pueden ver, ya esta zona de la carpa está elevada. Solamente falta elevar esa y seguir con el clavado de los vientos y el resto de las estacas. Ya clavamos la lona de la carpa, ya pusimos los 2 parantes y levantamos la estructura. Lo último que nos quedaría por hacer es clavar el resto de las puntas del cubretecho y por último clavar los vientos. Para terminar el armado de la carpa vamos a continuar con el clavado de los vientos. Un pequeño tip a tener en cuenta es que los vientos se clavan con la estaca a 45 grados hacia el centro de la carpa, ¿sí? 45 grados, está bueno aclararlo. Si uno tiene el suelo de forma horizontal, los 45 van a ser clavados de forma oblicua. De esta manera al viento le va a costar mucho más poder mover la estructura del cubretecho. Muy bien, como pueden ver ya tenemos la carpa completamente armada, bien tensada, con los vientos clavados para evitar que algún viento fuerte la levante y nos termine volando nuestra carpa. Así que el armado de la carpa ya está terminado. Muy bien, una vez finalizado el campamento, o si por alguna necesidad o urgencia es preciso desarmar las carpas para poder dormir en otro lugar, hay que tener en cuenta que el desarmado de las carpas se realiza a la inversa del armado. Es decir, lo primero que vamos a hacer, igualmente fundamental, es limpiar la zona interna de la carpa, evitar que queden restos de posibles comidas, de bolsas o cualquier otro elemento, por ejemplo la tierra, hojas o lo que sea, para evitar que se pudran dentro de la carpa y nos arruinen las telas. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar la carpa por la zona interna. Luego, una vez que ya está, vamos a cerrarla. Y una vez cerrada vamos a comenzar el desarmado. Como dije, a la inversa. Primero vamos a retirar las estacas de los vientos.
nunca nos olvidemos de ir guardando las estacas justamente en la bolsita de estas para que no se nos pierda ninguna, ya que son caras y son un elemento muy necesario. Luego de haber sacado las estacas de los vientos, vamos a retirar las estacas accesorias. En este caso, en esta carpa, las dos accesorias son las de este alero, así que las vamos a retirar para poder después sacar los parantes. Ahora sí, vamos a sacar los parantes. ¿Cómo? Nuevamente a la inversa de como lo hicimos. Vamos a sacarlos de la muesca que los sostiene y los vamos a ir retirando luego de las guías. Lo que vamos a hacer es desarmar las varillas de los parantes para así poder guardarlos junto con la carpa. Una vez que ya sacamos los parantes, vamos a sacar las últimas 4 estacas, que son las que sostenían la lona de la carpa, y luego vamos a doblar el cubretecho con la carpa y vamos a guardar todo nuevamente en la funda. Para doblar la carpa la vamos a enrollar, retirando un poco la tierra y a la vez apretando para sacar el aire, así entre mejor en la funda de la carpa. Muy bien, una vez que ya terminamos el desarmado y guardado de la carpa, lo último que vamos a hacer es volver a revisar que no nos haya quedado ningún elemento de esta tirado en el piso para que no lo perdamos. Muy bien, chicos y chicas, esta actividad la vamos a realizar separados en grupos de no más de 4 personas, son quienes van a dormir en esa carpa, así que la van a tener que armar de manera cooperativa. Cada uno va a elegir alguna de las funciones y se van a tener que ir ayudando a medida que van teniendo que realizar los pasos del armado. Yo voy a estar ahí para poder ayudarlos ante cualquier duda o consulta que tengan mientras los van haciendo. Y también los voy a estar observando a ver si necesitan ayuda con alguna cosa o si se necesita alguna corrección de lo que están realizando en el momento.